Vamos a hablar de Betty y Simon de Hora de Aventura, pero lo vamos a hacer de una forma bastante profunda, pero también sencilla, pero con la idea de que queremos entender sus emociones, pensamientos y por qué sus vidas fueron tan complicadas. Primero, vamos a explicar quiénes son Betty y Simon. Betty es una mujer muy inteligente que era la novia de Simon, un hombre que, antes de que sucedieran todas las cosas locas en Hora de Aventura, era muy bueno, amable y cercano con ella. Pero, como todo en Hora de Aventura, las cosas no se quedan en lo que parece ser al principio, sino que se complican bastante. Simon empieza a cambiar porque se ve atrapado en la magia de la corona de hielo, un objeto muy poderoso, pero también muy peligroso. Este objeto lo hace perder el control, volverse más distante y, con el tiempo, cambiar en una especie de monstruo llamado, el Rey de Hielo. Aunque Simon se ve como alguien malo, en el fondo, sigue siendo el mismo hombre que Betty conoció, pero atrapado por la magia de la corona. Y ahí es donde Betty empieza a tener problemas porque aunque Simon cambia por la magia, ella sigue amándolo y, por alguna razón, no puede dejar de intentar ayudarlo. Ahora, vamos a pensar un poco más profundo sobre lo que significa todo esto. La relación de Betty y Simon es muy interesante porque, al principio, parece una relación normal. Pero luego vemos que Betty se convierte en alguien que está completamente obsesionada con la idea de salvar a Simon. En realidad, no es solo que ella lo quiera, es que parece que Betty se ha perdido a sí misma en su amor por él. A veces, cuando amamos mucho a una persona, podemos empezar a olvidar quiénes somos y hacer cosas que no son saludables solo porque queremos mantener a esa persona cerca, incluso si esa persona ya no está en el estado en que la conocimos. Esto es lo que se llama dependencia emocional. La dependencia emocional es cuando una persona depende tanto de otra para sentirse bien, feliz o completa que empieza a perder su propia identidad. Es como si la felicidad de una persona estuviera atrapada en las acciones o sentimientos de otra persona. En el caso de Betty, ella empieza a pensar que su vida solo tiene sentido si logra salvar a Simon, incluso si esto la está haciendo sufrir. Aunque Simon ya no es el mismo, aunque él es cada vez más frío, distante y a veces cruel, Betty no puede dejarlo ir. Ella se aferra a la idea de que puede arreglarlo. Pero aquí viene un detalle importante, ella está poniendo toda su felicidad y bienestar en algo que, de hecho, no está bajo su control. Simon ya no puede ser quien era antes, y Betty no puede cambiar eso. Cuando hablamos de relación tóxica, lo que queremos decir es que una relación donde dos personas se lastiman constantemente, emocionalmente o de otras maneras, es destructiva. No importa si una persona intenta hacerlo con buenas intenciones, si la relación está llena de dolor, confusión o angustia, puede volverse tóxica. En el caso de Betty y Simon, aunque Betty tiene buenas intenciones de ayudar a Simon, ella se lastima a sí misma porque no sabe cómo poner límites. Está tan preocupada por salvar a Simon que se olvida de ella misma, y eso la lleva a vivir una vida muy difícil y triste. La vida miserable de Betty es el resultado de estar tan atrapada en la idea de salvar a Simon que se olvida de sus propias necesidades. No solo está luchando contra los cambios en Simon, sino también con sus propios sentimientos de frustración y desesperanza. Betty sigue buscando una solución que nunca llega, y eso la desgasta. Ella se ve atrapada en un ciclo de sufrimiento emocional porque no puede avanzar y aceptar que, tal vez, no puede salvar a Simon, o que quizás la única manera de sanar es alejarse de él. Desde un punto de vista psicológico, esto puede verse como un tipo de negación y idealización. Betty está negando la realidad de lo que Simon se ha convertido. Aunque la magia de la corona lo ha cambiado, ella no quiere aceptar que Simon, tal como lo conoció, ya no existe. A través de la idealización, ella sigue viéndolo como el hombre que alguna vez fue, aunque las señales de que esa imagen ya no es real son muy claras. Ella está aferrándose a esa versión del pasado, y eso le impide avanzar, sanarse y encontrar una vida mejor sin Simon. A veces, las personas en relaciones como esta sienten que están atrapadas porque piensan que si abandonan a la otra persona, eso significa que no las quieren lo suficiente.
Pero en realidad, lo que está pasando es que, al quedarse en una relación donde no se sienten bien, las personas están permitiendo que esa relación las destruya poco a poco. Es como si una persona estuviera arrastrándose por un río muy fuerte, intentando salvar a alguien más, pero olvidando que ella misma también necesita ser salvada. Una parte triste de la historia de Betty es que, cuando finalmente se enfrenta a la realidad, no se da cuenta de todo lo que ha perdido al aferrarse tanto a Simon. A lo largo de la serie, vemos que ella tiene una oportunidad de encontrar su propio camino, pero está tan centrada en el pasado y en su amor por Simon que no puede liberarse del dolor. El amor de Betty por Simon es profundo y genuino, pero a veces el amor no es suficiente para resolver todos los problemas, especialmente si se convierte en algo que te hace daño. En este caso, lo que parecía ser un amor verdadero se convierte en una trampa emocional donde Betty se siente incapaz de vivir su propia vida porque está completamente concentrada en lo que Simon necesita o en lo que le pasó. Es como si Betty estuviera en una cárcel emocional, una prisión que ella misma se construyó porque pensaba que solo a través de salvar a Simon podría encontrar sentido a su vida. Al final, la relación entre Betty y Simon no es solo un ejemplo de amor, sino también de lo que sucede cuando el amor no se cuida de una forma sana y equilibrada. En lugar de ser un amor que ayuda a crecer, es un amor que destruye lentamente, porque no es un amor que cuida a ambas personas, sino solo a una, dejando a la otra persona en el dolor y la desesperación. Así que, para concluir, la relación de Betty y Simon es un buen ejemplo de cómo la dependencia emocional y una relación tóxica pueden llevar a una vida llena de sufrimiento. En estos casos, es importante recordar que, aunque el amor puede ser una fuerza poderosa, también necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, respetar nuestras propias necesidades y ser conscientes de cuando una relación ya no es saludable. A veces, para sanar, debemos dejar ir lo que nos hace daño, incluso si eso es muy difícil.